Buenos días, Dios nos los bendiga a todos mis hermanos. Eh, Estos días pues estamos pasando por una situación que nos ha eh, cambiado nuestro estilo de vida, nuestros modos vivendi. Ahora tenemos que estarnos ajustando a todos los cambios que se están dando de momento. Pero lo que no cambia es siempre el mensaje de la palabra del Señor, el mensaje de Dios, lo que Dios habla a su pueblo y a los que no son su pueblo también, porque Dios nos habla a todos. Entonces Dios da una promesa siempre a su pueblo, Dios le da esperanza siempre a su pueblo, los que conocemos al Señor Jesucristo, los que servimos al Señor Jesucristo, los que confiamos en el Señor Jesucristo, siempre vamos a tener una esperanza, siempre vamos a tener confianza y sabemos que al final de todo Dios está en control. Hay una palabra en el libro de Isaías, del profeta Isaías, en el capítulo 43, que podemos tomar. Ahí quiero que nos fijemos en algo que Dios está diciendo. Dios dice en el versículo 1 al 2, dice: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Cuando pases por los ríos, no te vas a ahogar. Cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti, no te quemarás. Y más adelante en el versículo 16 sigue diciendo: así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas, el que saca carro y caballo, ejército y fuerza, caen juntamente para no levantarse, fenecen como pábilo, quedan apagados. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva. Pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios siempre da promesas. Esta promesa Dios se la está dando a alguien en específico. Dice: mi pueblo, los míos, mis hijos, su pueblo de Israel, el pueblo a Jacob, dice, el que yo hice, el que yo escogí, el que yo salvé. Ahora nosotros en Jesucristo somos llamados hijos de Dios, porque en Cristo, dice la palabra, que Él nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También somos ese Jacob, ese Israel, pero somos en el nuevo pacto, en Cristo. Ahora tenemos una esperanza por Cristo. Las cosas para nosotros no están acabadas, no están sin rumbo. Los que confiamos en Cristo, las cosas tienen un rumbo. Y sabemos que todo está en las manos de Dios y que Dios está haciendo todas las cosas. Y Dios da una promesa: tranquilos, no les va a pasar más de lo que ustedes puedan soportar, nos dice en la palabra también, pero dice, no se van a ahogar. Si el río está muy profundo y muy fuerte la corriente, ustedes se van a salvar. Si las llamas están ardiendo muy fuerte, ustedes no se van a quemar. O sea, Dios siempre se va a encargar de su pueblo, y en esta ocasión no es la excepción. Pero Él señala: mi pueblo, mi escogido, al que yo escogí. Se nos enseña que busquemos a Dios, ¿verdad? Que nos acerquemos a Dios, pero la verdad es que Dios nos está llamando, que Dios es el que sale a buscarnos. A veces Dios habla y tenemos que oírlo, a veces Dios habla suave, a veces Dios habla con mensajes bonitos, pero a veces Dios habla fuerte. Dios grita para que volteemos. Quizá esta ocasión sea una de esas veces que Dios esté hablando fuerte, para que volteemos. Y nosotros, sus hijos, conocemos su voz. Es muy importante. Ahora, ¿quiénes son los hijos de Dios? Según Juan 3:16 dice: para que todo aquel que en Él cree. Esos son los hijos de Dios, los que creemos en Jesucristo. Ahora, Dios mira a sus hijos. Es muy importante que aprendamos esto de ser hijos de Dios y lo tomemos en serio. El que está en Cristo, nueva criatura es. El que anda en Cristo vive
como su maestro le enseña. Entonces nosotros así vivimos, así nos distinguimos. Hermanos, esta palabra es muy importante. El punto aquí es que Dios ya tiene un plan trazado y nosotros estamos dentro de ese plan. El plan de Dios. Entonces, nuestro asunto aquí en el mundo, nuestra vida aquí en el mundo, nuestro modo de vivir en el mundo no es de acuerdo al mundo, sino es espiritual, dice la palabra. Estamos en Cristo, ya no estamos bajo el ir y venir del mundo, de la carne. Ahora andamos en el Espíritu, vivimos en el Espíritu, dice Pablo. Entonces andemos en el Espíritu. Y esto es andar en el Espíritu como hijos de Dios. Aquel hijo de Dios que Dios ve, con el que Dios tiene contacto todo el tiempo. Como que usted pasa tiempo en oración, que usted habla con Dios constantemente. A veces uno sirve a Dios, pero mientras las cosas estén fáciles, mientras Dios esté alcanzable, al alcance, ¿cómo se los explico? Es como ir al Walmart, por decir, el día, el Black Friday, que la gente se amontona. ¿Por qué? Porque van a pagar menos, porque el precio va a ser menor, porque van a obtener más cosas con menos esfuerzo. Pero Dios no es así. A veces muchos se acercan a Dios porque está fácil, porque no les va a costar mucho, porque es agradable, porque es un mensaje suave. Pero a veces Dios tiene que enseñarnos algunas cosas y el Hijo de Dios está dispuesto a pagar el precio como es, el precio que valen las cosas. Entonces, ese es el Hijo de Dios. El Señor Jesucristo vio muchos. En el capítulo 2 de Juan, el versículo 23, Jesús habla ahí de ciertas personas que se acercaban a Él porque veían sus señales y sus milagros y creían en Él por eso. Pero dice el corazón, Jesús en su corazón dice, no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque ellos no estaban dispuestos a seguirlo todo el tiempo. Cuando las cosas empezaran a cambiar, cuando tuviéramos que tomar algunas responsabilidades y ser responsables con nuestra fe, ser responsables con nuestra decisión de servir a Dios, no iban a poder, porque no estaban dispuestos a pagar el precio que las cosas realmente valen. Entonces, algunos se quedaron con Él, esos pocos fueron los que cambiaron el mundo. Entonces, Dios le habla a sus hijos, esos hijos que son hijos de Dios siempre, que van a dar el pago o van a pagar el precio que realmente las cosas valen, que realmente la vida vale, que realmente el servir a Dios vale. Ese precio, esos son los hijos de Dios. Dios le reclama mucho al pueblo porque yo te redimí, yo te salvé, yo te hice mío, eres mi hijo. Te voy a arreglar el mundo, te voy a dar salida, te voy a bendecir. Donde no haya camino, yo voy a hacer camino para ti. Entonces, muchas veces el pueblo no estaba dispuesto a seguir a Dios a la altura, pagar un precio, el precio que se debería de pagar. Entonces, Dios quizás esté llamando a nuestra vida ahora para demostrar que somos fieles a Él, hijos de Dios, y tener confianza y tener fe y seguir practicando nuestra fe y seguir amando a nuestro Dios, glorificando a nuestro Dios, rindiéndonos a Dios y compartiendo con otros nuestra fe. Nuestra fe en Cristo. Eso es lo que nos va a sostener cuando nosotros pagamos ese precio, servimos a Dios o amamos a Dios de ese modo. Dios empieza a abrir camino en la soledad, ríos en los desiertos. Esa es la promesa que tenemos. Entonces, esa es la palabra que quiero compartir con ustedes ahora. Dios está hablándole a sus hijos. A veces es muy fácil tomar un versículo de la Biblia y publicarlo en algún buen mensajito, que Dios te va a ayudar, Dios está con nosotros. Sí, pero Dios está hablándole a los
hijos, aquellos que están pagando un precio por servirle, que se mantienen con su fe firme. No son perfectos, no son las mejores personas del mundo, solamente son aquellos que aman al Señor, pero lo aman de todo corazón. Dios me los bendiga.